Soy Marcela González Dros, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, responsable del grupo de investigación AIMFINE que coordina este curso MOOC, y la temática que traemos hoy es hablar un poquito del esquema general de la nutrición, como introducción a este módulo de nutrición. Los alimentos nos aportan los nutrientes y otros compuestos, y una vez que tomamos los alimentos empezamos a masticarlos y empieza ese proceso de digestión en la boca y más adelante en todo el tracto digestivo. Eso es lo que estudia la nutrición, es decir, una vez que ingerimos el alimento y todos los procesos fisiológicos que acontecen en él, la digestión, la absorción, el metabolismo, las funciones que tienen los nutrientes en el organismo, la interacción entre nutrientes o, por ejemplo, cuando tomamos un fármaco, la interacción entre el principio activo del fármaco y los nutrientes, pues todo eso estudia la nutrición. Tenemos que tener claro, por tanto, que nosotros ingerimos alimentos, pero lo que nuestro organismo necesita son los nutrientes. También hay otras ramas de la ciencia, por ejemplo la dietética, que estudia cómo podemos combinar los alimentos para que de forma óptima tengamos los nutrientes y además que esté rico, porque está claro que si una alimentación o una dieta no está rica o al sujeto no le gusta, no se lo va a comer. Y eso es algo que pasa a los niños y pasa en los adultos. Quizás ahora la gastronomía, que se ha puesto de moda y está bien, es una forma optimizada de dietética, porque la gastronomía pretende que esos alimentos estén de una forma visual muy bonita, por tanto, para que todos los sentidos nos sintamos atraídos hacia esos alimentos. Entonces, la combinación actual de nutrición y gastronomía probablemente sea óptima para favorecer una ingesta adecuada de alimentos y, por tanto, de nutrientes. Y deberíamos favorecer también una gastronomía infanto-juvenil, es decir, hacer atractivos los alimentos a los niños y a los adolescentes para que se tomen esa dieta, pero que de forma que sea una dieta nutricionalmente óptima. Entonces, es importante recordar que los alimentos nos aportan nutrientes y otros compuestos que vamos a ver. Nosotros solemos dividir los nutrientes en macronutrientes y micronutrientes. No por su importancia, porque tanto macronutrientes como micronutrientes son igual de importantes. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Por su cantidad. Los macronutrientes los tenemos que tomar en cantidades de gramo, generalmente, y los micronutrientes en cantidades de microgramo o miligramo. Pero insisto, son igual de importantes. En esta diapositiva podemos ver las distintas funciones de forma esquemática de los nutrientes. Proteínas, grasas e hidratos de carbono son los que denominamos macronutrientes, que además de otras funciones en el organismo tienen la función energética, es decir, nos aportan kilocalorías. Ya sabemos que las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, los hidratos de carbono también 4 kilocalorías por gramo y las grasas 9 kilocalorías por gramo. Como hemos dicho, los macronutrientes, además de otras funciones, tienen la función de aportar la energía, las kilocalorías que necesitamos para luego poder realizar el trabajo. Por ejemplo, yo muevo esta mano porque tengo energía, es decir, mis células han transformado las kilocalorías en ATP, que es la moneda de cambio de energía, y eso me permite a mí pues mover esta mano o estar aquí hablando y mi organismo además pues hacer todas las funciones vitales que está haciendo a la vez, como puede ser que late el corazón, funciona el hígado, etc. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Algo muy importante es que los micronutrientes no aportan kilocalorías, por lo tanto no participan del aporte de calorías en el sentido estricto, pero sí tienen una función metabólica muy importante para que esas kilocalorías se transformen, como hemos dicho, en ATP. Por lo tanto, vitaminas y minerales no aportan calorías, pero sí participan en las reacciones bioquímicas que conllevan para esa obtención de energía, además de otras funciones de regulación metabólica que ejercen en el organismo. Mención especial aparte, vamos a decirlo así, merece el agua, porque el agua se necesita en cantidades de gramo, alrededor de 2 litros al día o 2.000 gramos al día, pero no aporta calorías. Por lo tanto, el agua lo ponemos aparte. Entonces estarían los macronutrientes, los micronutrientes y el agua. Los nutrientes se pueden dividir a su vez en dos grupos, en nutrientes esenciales y no esenciales. Ahora vamos a ver
la diferencia. Pero hemos dicho que los alimentos, además de nutrientes, también aportan otros compuestos. Esos otros compuestos pueden ser no nutrientes, como dice la nutrición moderna, que generalmente son compuestos vegetales secundarios, es decir, antioxidantes, como los polifenoles, que son bastante conocidos, los flavonoides de la uva, por ejemplo, que no se necesitan, es decir, no son esenciales para la vida, pero si se toman pueden tener algún efecto positivo. Por ejemplo, los antioxidantes, como acabamos de mencionar. Ahí podría estar el alcohol, pero eso sería en la nutrición del adulto y con muchísima precaución, pero como este curso estamos hablando de niños y adolescentes, está claro que los niños y adolescentes no tienen que tomar nada de alcohol y por lo tanto no vamos a hablar de él. ¿Cuál es la definición de nutriente esencial? Bueno, pues como viene en esta diapositiva, es un compuesto bioquímico que se requiere para crecer, estar sano y sobrevivir. Si no se toma en las cantidades recomendadas, su deficiencia causa una enfermedad carencial característica generalmente y, en un caso extremo, puede conducir a la muerte. Por lo tanto, un nutriente esencial, como su nombre indica, es esencial para la vida. Si se toma en cantidades pequeñas, vamos a decir no suficientes, pues puede producir un fallo en el crecimiento y algunos síntomas carenciales que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y algo muy importante es que el nutriente esencial no se sintetiza en nuestro organismo. Por lo tanto, dependemos del aporte externo. Hay que tomarlo o bien vía alimentos o vía suplementos, pero no tenemos la capacidad de síntesis endógena. En cambio, los nutrientes no esenciales se pueden sintetizar a partir de los esenciales. Todos son igual de importantes, todos son fundamentales para que nuestro organismo funcione. La diferencia es que unos los podemos sintetizar y otros no. Por lo tanto, los que no podemos sintetizar dependemos de ese aporte externo. Eso es algo muy importante. En esta diapositiva tenemos los nutrientes que son esenciales en el ser humano. Son 9 aminoácidos, como podemos ver aquí, 2 ácidos grasos, el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, todos los minerales, que se suelen diferenciar entre minerales y elementos traza, y los electrolitos, sodio, potasio y cloruro, y todas las vitaminas. En la actualidad hay 13 compuestos que cumplen con la definición de vitamina, que es ese micronutriente en cantidades de miligramo o microgramo, que generalmente tiene funciones de regulación metabólica. Insisto, todas las vitaminas son esenciales. Diferenciamos 8 vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, B12, folato, niacina, ácido pantoténico y biotina, la vitamina C. Las 8 vitaminas del grupo B y la vitamina C son las que denominamos vitaminas hidrosolubles. Y luego hay 4 vitaminas que son liposolubles, la vitamina A, la D, la E y la K. Todos ellos son esenciales, incluido el agua, porque aunque tenemos una pequeña cantidad de síntesis de agua en el organismo, en el proceso metabólico, nunca sería suficiente para el día a día. Y por lo tanto, también el agua es un nutriente esencial. Vamos a poner ahora esta diapositiva que es muy ilustrativa, de las funciones que tienen las vitaminas y los minerales en el organismo, en forma de síntesis. Y vemos que prácticamente no hay órgano ni sistema donde no tengan alguna función las vitaminas y los minerales. Y generalmente además de forma sinérgica, es decir, que en un paso metabólico nos podemos encontrar varias vitaminas y varios minerales. Por eso muchas veces la deficiencia leve da una sintomatología parecida. Yo si tengo las uñas quebradizas puede ser una deficiencia, por ejemplo, de hierro, pero también de alguna otra vitamina del grupo B, por ejemplo la biotina o el ácido pantoténico. Si tengo pupitas en la boca, generalmente es deficiencia leve de vitamina B2 o riboflavina, pero también puede tener una deficiencia leve de selenio, de zinc. Por eso esos síntomas se llaman inespecíficos, porque distintos nutrientes conducen a una sintomatología parecida, pero eso es porque comparten los pasos metabólicos. No debemos olvidar la función mental. También, es decir, además de síntesis de estructuras y funciones metabólicas, nosotros pensamos, hablamos, toda la función cognitiva también la hacemos gracias a los nutrientes que hacen falta y también las vitaminas y los minerales que facilitan todos esos procesos. Por eso también cuando tenemos una deficiencia ligera de vitaminas y de minerales o de ácidos grasos, pues pensamos peor, vamos a decirlo así. Y claro, los niños igual. Los niños que tienen que estudiar en el colegio y rendir, hacer los deberes y luego además jugar y están todavía en desarrollo, necesitan tomar
las ingestas adecuadas de nutrientes para que todos esos procesos se den. Y un niño mal nutrido y mal alimentado, pues probablemente sea un niño que rinda peor en el colegio, simplemente porque no tenga suficientes nutrientes. En esta diapositiva vemos la sintomatología leve o subclínica de deficiencia de vitamina C y la clínica. La deficiencia subclínica, ¿qué pasa? Pues que vemos, por ejemplo, que las encías se enrojecen o se retraen un poquito, pues tenemos también peor calidad de la piel, del pelo, etcétera. Eso sería una deficiencia leve de vitamina C. En cambio, una deficiencia clínica, que ya normalmente en la mayoría de los países no se da, pero bueno, es el escorbuto, que casi todos los niños además conocen por las novelas de aventuras y de los marineros. Entonces, el escorbuto se caracteriza porque se producen hemorragias, como aquí en la boca, o hematomas internos, porque la vitamina C es muy importante para la síntesis de todos los tejidos blandos, la piel, el colágeno, las capas, ¿no? Por ejemplo, pues la capa de la avena, etcétera. Entonces, de avenas y de arteriolas, bueno, todos los tejidos blandos. Claro, cuando vemos la imagen del escorbuto con esos dientes bien así, parece que es una enfermedad bacteriana, y no, es deficiencia de vitamina. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la seroftalmia. La seroftalmia es la deficiencia clínica de vitamina A y produce ceguera. Todavía hay bastantes países en el mundo donde se da este caso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF tienen distintos programas para enriquecer, por ejemplo, los granos de arroz con betacaroteno y con retinol para intentar evitar esta ceguera debida a una deficiencia. Ya es algo que ya en este siglo XXI deberíamos evitar, desde luego, a toda costa. ¿Cuáles son las vitaminas más deficitarias en la dieta de los niños y de los adolescentes? Pues parecida a la de los adultos, porque no comen tan distinto. Estos son datos del proyecto europeo ELENA, que hemos coordinado entre varios grupos, y aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Pues las vitaminas que están por debajo de lo recomendado, ¿no? La ingesta en la media, y están claramente la vitamina D, algo la vitamina E, el ácido fólico, el ácido pantoténico incluso, y la vitamina C. Vemos que más o menos, y que la mayoría de las vitaminas, su ingesta media está por debajo de lo recomendado. Entonces, esto es muy importante recordarlo, porque incluso podemos tener niños con cierto sobrepeso o obesidad que pueden tener deficiencia de nutrientes, pueden tener bajo el hierro, bajo las vitaminas, porque no es lo mismo, ¿eh? Muchas veces se equivocan en decir, bueno, un niño obeso o un adulto obeso le sobra todo, lo que le sobra es grasa y energía, pero muchas veces va asociado a una malnutrición si hablamos de nutrientes. También hemos observado, estos son datos en sangre, pues ahora vamos a ver alguna otra, por ejemplo, el ácido fólico, hay unos niveles óptimos en sangre para que las niñas y las mujeres prevengan un embarazo de un feto con defectos del tubo neural, por ejemplo, de espina bífida. En los datos del proyecto ELENA hemos visto que el 75% de las chicas adolescentes tienen los niveles de ácido fólico por debajo de ese nivel que les protegería o reduciría el riesgo de concebir un niño con defectos del tubo neural. Por lo tanto, eso también es un dato a tener en cuenta. El ácido fólico está en general bajo en la población y bueno, pues está en alimentos generalmente de hoja verde, ¿no? Como las espinacas, el brécol, también en la leche o en el queso si la vaca comió verde. Por lo tanto, hay que tener cuidado. La vitamina D es en la actualidad una de las vitaminas que más deficiencia hay en todos los grupos de edad. Aquí vemos que incluso un 15% de los adolescentes estudiados, que son adolescentes sanos de colegios europeos, no se quitaron los niños enfermos, pues un 15% tiene deficiencia severa de vitamina D y un 27% una deficiencia leve. Únicamente alrededor casi del 20% tenían unos niveles óptimos de vitamina D en sangre. La deficiencia de vitamina D sabemos que conduce al raquitismo, que ha sido endémico en España hasta hace muy poquito. Y estamos viendo que puede llegar a volver a ser un problema. La vitamina D lo que hace es que el calcio no se asiente bien en los huesos y produce esos huesos blandos, como vemos en la diapositiva, y esas piernas arqueadas. Entonces, si estamos observando una deficiencia de vitamina D en niños y adolescentes europeos, deberíamos pues tenerlo en cuenta. Es una vitamina que se encuentra en muy pocos alimentos, en el pescado azul, algo en la mantequilla, en la leche, y la principal síntesis de la vitamina D
es por el sol en la piel, porque tenemos un compuesto en la piel que es una provitamina D. Ahora, como también estamos teniendo mucha precaución con el sol, lógicamente, por el riesgo de cáncer cutáneo o melanoma, pues se ha reducido mucho la exposición al sol. De hecho, ya muchos pediatras están recomendando la suplementación con vitamina D en niños y adolescentes. Nosotros en el proyecto Elena hemos analizado también la relación entre actividad física, estado de vitamina C y contenido mineral óseo. Y que lo que hemos visto es que no solamente hacía falta tener unos niveles óptimos de vitamina D en sangre, sino que también había que ser activo. Es decir, los niños activos y con buenas concentraciones de vitamina D en sangre tenían un contenido mineral óseo superior a los no activos, como vemos aquí. Pero incluso siendo activos y teniendo baja la vitamina D, el contenido mineral óseo era menor también. Por lo tanto, esa combinación es muy importante. Una vez más, ya no solo para prevenir la obesidad, sino para otros aspectos como este, por ejemplo, de tener unos huesos sanos, es fundamental combinar el estado óptimo de una vitamina, como es la vitamina D, el ejercicio físico. La vitamina D es una vitamina que se está analizando ahora mucho y además se está viendo que tiene funciones adicionales, más allá de las clásicas, que las clásicas eran sobre todo relacionadas con el metabolismo del hueso. Aquí hemos hecho un análisis y vemos que también el tener un estado óptimo de vitamina D, insisto, en estos adolescentes sanos, pues tienen unos niveles menores de insulina y una menor resistencia a la insulina. Es decir, que también se está viendo que esa vitamina, el estar deficitario de vitamina D, pues se metaboliza peor la glucosa, hay menor sensibilidad a la insulina, que ya sabemos que ya se está viendo también ese problema de prediabetes tipo 2 en niños y adolescentes. También hemos analizado pues si hay algo, por ejemplo, si el nivel socioeconómico de la familia influye, en este caso en la vitamina D, si hemos visto que los niños y niñas de nivel socioeconómico alto o medio alto tenían unas concentraciones de vitamina D en sangre superiores a los adolescentes que provenían de un nivel socioeconómico bajo. Ya para finalizar, recordar que las vitaminas, sobre todo las del grupo B y la vitamina C, son muy lábiles, es decir, que son muy sensibles a la luz, al oxígeno, a la temperatura. Por lo tanto, tenemos que manipular muy bien los alimentos, porque ya vemos que hay deficiencias, al menos leves, de vitaminas en la población infantojuvenil europea y mundial. Entonces, los alimentos deben estar en frío, a oscuras, como puede ser, por ejemplo, en el frigorífico, cuando se cuecen con poca agua, preferentemente en la olla a presión, porque reduce mucho el tiempo de exposición. Entonces, el tomarse luego el caldo cuando se ha hecho una verdura es una forma adecuada de conservar esos nutrientes e ir evitando que se produzca esa malnutrición que hemos visto. Por ejemplo, en los niños todos conocemos estas fotografías. ¿Qué es el marasmo? Bueno, pues el marasmo es una deficiencia cuantitativa de todos los nutrientes, es decir, que el niño está tomando nutrientes pero no en las cantidades suficientes como hemos dicho antes y por lo tanto no se desarrolla de forma adecuada. El kwashiorkor es la deficiencia de proteína. Al tener poca proteína se produce una extravasación y la tripita tan hinchada que tiene el niño es un edema, es acumulación de líquido. Entonces ahí podemos ver dos casos de cómo afecta la desnutrición o la malnutrición al desarrollo de los niños, incluso tomando algunos nutrientes. Esta diapositiva es de un estudio clásico de los años 60 y es muy ilustrativa también de cómo influye la ingesta adecuada de energía y nutrientes en el desarrollo del niño. Porque estos tres cerditos tienen la misma edad, los tres tienen 1 año. El cerdito del tamaño grande es el cerdito como debe ser un cerdito de 1 año. Ha tomado suficiente cantidad de todos los nutrientes y suficiente energía. El cerdito más pequeño ha tomado todos los nutrientes y la misma dieta que el cerdito grande, pero en cantidades muy limitadas y por lo tanto vemos pues, una especie de marasmo, ¿no? un desarrollo muy pobre de este cerdito. Y el cerdito intermedio ha tomado la misma cantidad que el pequeño, pero más hidratos de carbono. Por lo tanto, estamos viendo la importancia que tienen los nutrientes en el desarrollo óptimo de los niños y de los adolescentes. Y no solo físico, como hemos dicho, sino también del sistema inmune, de la función mental, etcétera.
Por tanto, en los colegios los profesores tienen una gran oportunidad de fomentar unos hábitos saludables en los niños, pero transmitiéndoles la importancia de elegir bien los alimentos, de tomar todos los nutrientes esenciales para tener un desarrollo óptimo, tanto de la función mental, de la función física, también para jugar mejor al fútbol, para todo hace falta todos esos nutrientes. Y que no es banal, es decir, si yo decido tomar un alimento u otro, es una decisión muy importante porque en esa decisión puede estar tomar los nutrientes adecuados o no. Entonces, no solo tenemos que centrarnos en las calorías, ya sabemos que la obesidad infantil es un problema enorme en la actualidad alrededor del mundo, pero no nos tenemos que olvidar que puede haber obesidad y malnutrición a la vez. Por lo tanto, elegir los alimentos y garantizar la ingesta adecuada de nutrientes. Muchísimas gracias.